Bueno, vamos a hablar hoy de un par de aspectos que son también importantes en esto. Hablamos el primer día, ¿os acordáis de los conceptos generales y básicos de la seguridad del paciente? Título del Dilo tú ya. Sí, pero que se les pasará mañana es... Sí, probablemente. Bueno, a los que estáis haciendo el curso por videoconferencia, mañana se os pasará por correo electrónico el test del curso Para tener la acreditación. para que podáis tener la acreditación del curso. Y tenéis que devolverlo en una semana. En una semana. En una semana. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, pues como os decía, el primer día hablamos de los conceptos básicos, hablamos de aspectos, después aspectos epidemiológicos de los eventos adversos. Hablamos después de las organizaciones internacionales, de la OMS y de otras agencias importantes de calidad del mundo que han trabajado en este tema. Después hablamos de las infecciones relacionadas con la atención sanitaria y los medicamentos como dos, digamos, campos importantes donde se producen eventos adversos. Y hoy vamos a hablar de los sistemas de notificación y después os daré una pincelada bastante breve, pero para que tengáis una idea de lo que es un modelo de gestión de la seguridad en un centro o en un servicio, ¿no? El nivel es el que uno quiera ponerse, ¿no? Bien, empezamos por los sistemas de notificación. Antes de hablar de los sistemas de notificación, vamos a marcar dónde se encuentran los sistemas de notificación. Nosotros, los sistemas de notificación se encuentran dentro de los sistemas de información que nosotros podemos tener sobre los eventos adversos dentro de un centro. Entonces, hay unos sistemas de información que son activos. Eso quiere decir que se ha creado una base de datos, un modelo para recabar de forma proactiva, ir a buscar esa información. Hablábamos el otro día de las infecciones como un sistema de recogida de datos de todas las infecciones que se producían en el hospital tenía un carácter proactivo, o sea, se iba a buscar al enfermo y a la historia clínica y al laboratorio y a cruzar los datos para saber exactamente las infecciones. Nosotros nos interesa saber todo lo que ha ocurrido, todas las infecciones. Eso es un sistema activo, ¿no? Y lo que nos proporciona es una información cuantitativa, porcentajes de pacientes que han tenido una infección, y nos proporciona también una información sobre el tipo de infección que ha tenido, incluso los gérmenes que participan, ¿no? Bien, como eso tenemos otra serie de bases de datos que nos recogen información en forma de indicadores, ¿no? Que son pues los de mortalidad, los de infección, los de eventos adversos de la medicación, los de transfusiones, los de caídas, los de uso por presión, y aquí podríamos meter algunos otros más, ¿no? Luego tenemos otros sistemas también activos, algunos, por ejemplo, de observación directa, como son las rondas de seguridad. Y estos métodos de observación directa también comentamos el otro día, por ejemplo, cuando queremos saber cuál es el cumplimiento de higiene de manos, hacemos un estudio específico para ver en todas las circunstancias en las que se tiene que producir esa higiene de manos si se hace correctamente, ¿no? Tenemos también algo que en la literatura llaman los briefing, que es un acto formal de comunicación del equipo. Un briefing puede ser una sesión clínica de urgencias, o sea, saber exactamente qué es lo que ha pasado el día anterior. Es una reunión del equipo, pero también puede ser, por ejemplo, el checklist quirúrgico, ¿no? Es un briefing, es un momento concreto en el que se transfiere información y se ponen de acuerdo unas personas. Bien, pues todo esto son sistemas de información activos, ¿no? Los más potentes, evidentemente, son los indicadores, ¿no? Y los indicadores, pues existen en todos los centros sanitarios, sobre todo los indicadores de los eventos adversos más importantes, ¿no? Bien, pero luego hay otros que son pasivos, que quiere decir que nosotros nos quedamos esperando a recibir esa información, no vamos a buscarla, nos quedamos esperando. Y esos son, por ejemplo,
las reclamaciones y las quejas. Dependiente de los pacientes, nosotros recibimos una información en forma de reclamación y de quejas. Esa información también tiene muchísimo valor desde el punto de vista de la seguridad, porque hay muchas veces no de forma expresa, pero sí, leyendo las reclamaciones, uno encuentra situaciones en las que la seguridad se ha visto comprometida, ¿no? Y luego, dependiente de los profesionales, hay una información que nos llega, que es a través de los sistemas de notificación de incidentes y eventos adversos. Y estos sistemas de notificación, pues es un sistema pasivo. Nosotros no recopilamos de aquí toda la información sobre los eventos, evidentemente, solo la que los profesionales quieren transmitir, pero también tiene un valor muy importante en todo el desarrollo de esto. Entonces, centrando el tema, el sistema de notificación es un sistema pasivo que no es exhaustivo, no nos encontramos, de hecho, vamos a recoger, digamos, porcentualmente muy poca cantidad de los eventos adversos, pero sí que nos van a servir para enfocar este problema o ayudar a enfocar este problema. Bien, y el enfoque de los sistemas de notificación, como hemos digamos, comentado ya en varias ocasiones aquí, el modelo que se utiliza para afrontar los problemas de seguridad a través de un sistema de notificación es el modelo centrado en el sistema. Hablábamos el otro día de que había una cultura de la culpa y una cultura de la seguridad. Bueno, pues la cultura de la culpa es el modelo centrado en la persona, en el que se culpabiliza, se señala a la persona que ha cometido un error, y el modelo de la seguridad, que está centrado en el sistema, lo que hace es tener en cuenta, por supuesto, ese error que se ha cometido, pero sobre todo ver cuáles son todas las circunstancias que se han producido alrededor de ese hecho y que han facilitado a que esa persona cometa el error. ¿Por qué? Pues porque la persona finalmente, por mucho que se le castigue, va a seguir cometiendo errores, y si no es esta persona, será otra persona la que tenga esa responsabilidad y termine cometiendo errores. Sin embargo, si nosotros modificamos el sistema para que esos errores sean menores, esa modificación del sistema más seguro sí que permanece en el tiempo, ¿no? Esa es la filosofía de todo esto. Y para ver cómo se hace, voy a poner un ejemplo muy simple, pero que es el del Titanic, ¿no? Vamos a ver cómo un hecho que se produjo, que fue un desastre, que se produjo con el hundimiento del 10 de abril de 1912 del más lujoso y aparentemente seguro transatlántico de la época, naufragó en el primer viaje, ¿no? Bueno, pues ¿por qué pasó eso? Pues pasó por múltiples fallos del sistema, que hemos llamado aquí condiciones latentes porque muchas veces no se perciben ni siquiera por las personas que están dentro, o sea que no son conscientes de que existen esos fallos latentes del sistema, y también por algún error humano, ¿no? ¿Qué fallos latentes había en el Titanic? Pues bueno, para empezar, se dimensionaron mal los recursos necesarios y no se valoraba adecuadamente el riesgo de naufragio. ¿Y en qué se manifiesta eso? Pues se manifiesta en una cosa que tuvo un protagonismo excepcional en ese naufragio, y es el inadecuado número de botes salvavidas. O sea, no había botes salvavidas para todo el mundo. Al final, la variable resultado fue los 1000 y pico ahogados que hubieron que se produjeron en el Titanic, no tanto el hundimiento, pero sobre todo las vidas que se perdieron. Y esas vidas se perdieron porque no se había dimensionado adecuadamente los recursos de evacuación. Y porque además el riesgo de naufragio, en un planteamiento pues se había minimizado, ¿no?, de forma importante. ¿Qué más cosas habían pasado? Pues que había un fallo en el diseño del buque, porque no existían los mamparos transversales de contención. Los buques tienen una cosa para poderse cerrar de forma estanca, pero el buque no lo tenía nada más que en la proa, ¿no? Y entonces, al chocar lateralmente con el iceberg que chocó, pues se produjo lo que se produjo. ¿Qué más cosas pasaron?
pues que había una falta de formación también del personal y sobre todo que el proceso de evacuación del buque estaba mal diseñado. El personal no estaba, los tripulantes no estaban bien formados en la evacuación masiva del buque y por tanto ese proceso pues estaba mal diseñado y entonces no se habían realizado por tanto simulacros para entrenar a la tripulación. ¿Qué más cosas? Pues que los responsables del buque tienen una insuficiente formación en relación con la tecnología que tenía ese buque, ¿no? Y además había una ausencia de supervisión en concreto, esa ausencia de supervisión del personal y del propio capitán, ¿no? O sea que la formación, en este caso, no era la adecuada para las responsabilidades que tenían en sus manos, ¿no? ¿Qué más cosas había? Pues como consecuencia de una ausencia de cultura de seguridad y que prevaleció en el diseño del buque pues el lujo a los temas de seguridad, pues solamente existía un canal de radio, lo cual hizo que tuvo mucho más dificultad en obtener ayuda en el momento en que se requería, ¿no? Y luego hubo un error humano, claramente. El error humano consistía en que sin necesidad alguna y solamente por arrogancia, la velocidad del buque era excesiva para las condiciones de la mar, ¿no? El buque, si os acordáis de la película, pues lo pusieron ahí a pesar de que se avisó de que había icebergs por ahí flotando, pues el buque iba a toda pastilla, ¿no? Bien, pues como veis aquí, lo que parece exclusivamente un error humano, pues tiene un error humano, pero hay muchas condiciones detrás. La filosofía de todo este planteamiento es, hay que corregir todas esas condiciones que hay detrás, ¿eh? La falta de formación de eso, la falta de supervisión, los procesos mal diseñados, la falta de cultura de seguridad y de planteamiento, todo eso está detrás y son elementos que han sido absolutamente condicionantes. O sea, si esas condiciones latentes no hubieran existido, no se hubiera producido el desastre. O sea, si hubiera suficientes botes salvavidas, a lo mejor en vez de morir 1000 y pico, pero se hubieran muerto 100, ¿no? Pero todas esas cosas juntas al final producen lo que producen, ¿no? Entonces el Titanic pues, se hundió. De tal manera que esto, que es el modelo del queso suizo de Rison, lo que nos dice es que nosotros tenemos que detectar esas condiciones latentes. Esas condiciones latentes que normalmente están detrás, lo último que pasa es un error activo de una persona que tomó una decisión, que es una acción, también se conoce como acción insegura, pero detrás hay todas estas cosas, ¿no? Una formación inadecuada como condición latente, una supervisión inadecuada, un proceso mal diseñado, un equipo obsoleto, una falta de cultura de seguridad, o la comunicación. Y todo esto son defensas y estos agujeros son agujeros que hay que tapar. Y se tapan diseñando unos procesos adecuados al riesgo que nosotros tenemos. Esto ya lo vimos, pero os recuerdo que normalmente se producen 300 incidentes. De esos 300 incidentes solo 30 serían eventos adversos, o sea, 30 llegarían al paciente y le producirían daño, y de esos 30 la mayoría, 29, son eventos adversos leves y 1 es evento adverso grave. Pero como vimos cuando hablamos de los sistemas, de los estudios epidemiológicos y veíamos la evitabilidad, si eran evitables o no, vimos que eran igual de evitables los graves que los leves. De tal manera que la filosofía de los sistemas de notificación se basa en que aunque nosotros, esto suele ser la punta del iceberg, esto casi siempre se ve. O sea, cuando fallece un paciente o cuando un paciente tiene un evento adverso grave, con consecuencias de lesión, con secuelas y tal, eso es evidente.
Pero nosotros también podemos aprender de todos estos leves que son mucho menos evidentes y que muchas veces pasan desapercibidos, porque si nosotros prevenimos esto, estamos haciendo prevención también de estos graves, ¿no? Y eso es un tema, eso es muy importante, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve un sistema de notificación? Pues es una herramienta que lo que permite es recolectar datos sobre incidentes que se producen en el ámbito sanitario y a partir de los cuales se puede mejorar la seguridad. El objetivo fundamental es aprender. Ese es el objetivo fundamental. Aprender, los profesionales que aprendan de lo que ha ocurrido. Contribuir también al clima de seguridad dentro del ámbito de trabajo. Y una vez investigan los casos, la identificación de factores latentes en el sistema que nos permita rediseñar esos sistemas cuando están mal diseñados, ¿no? Y la finalidad de los sistemas de notificación es, por tanto, no es el registro, sino aprender y compartir las lecciones. Eso lo digo porque con mucha frecuencia, pues a veces cuando se burocratizan las cosas, al final es recoger, pero el objetivo no es recoger, analizar y luego, como veremos más adelante, esa información hacerla, aportarla para el buen funcionamiento de la organización. Bueno, existen en el mundo, existen tipos de sistema de notificación de varios tipos, ¿no? Hay, dependiendo del tipo de evento, los hay generales, que son en los que se notifica cualquier tipo de o los hay especializados, que son pues a lo mejor en anestesia, en infecciones, en medicamentos y tal. Según la gravedad del evento, hay algunos que solo registran casos centinela, como el que os comentaba de la Joint Commission, que registraba casos graves centinela, y hay algunos otros que se deciden solamente por registrar incidentes, porque en ese sentido no necesita, o sea, registrar un incidente tiene mucho menos problemas en el sentido legal, en el sentido, o sea, no ha habido daño para el paciente, pero sí que ha habido una situación en la que podía haber hecho daño al paciente y sin embargo podemos aprender también de eso. Por ejemplo, los vascos en Osakidecha tienen un sistema como este, ¿no? Y hay algunos que solamente notifican profesionales y hay otros que notifican también pacientes, ¿no? En general, los que tenemos en España son solo de profesionales. Y luego el formato puede ser en papel, puede ser en vía web, que es lo más habitual y lo mejor, ¿no? ¿Cuáles son los que tenemos en España así a nivel nacional? Porque luego en las comunidades autónomas hay sistemas específicos de varias comunidades autónomas. Aquí tenéis uno, ¿no? En los hospitales tenéis un sistema de notificación. Sí, no, pero no lo uso. No lo usa nadie. Bueno, básicamente a nivel nacional hay como 4 importantes, ¿no? El primero es el sistema el más veterano, el sistema de farmacovigilancia, que es el de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, pero este es un sistema que va dirigido a las RAM, ¿no? Las reacciones adversas a medicamentos, que digamos tiene un enfoque un poquito diferente, ¿no? Tiene que ver, pues son eventos adversos no evitables, pero son muy importantes, pero su objetivo fundamental es vigilar que medicamentos que están en el mercado no produzcan daños que no se conocían previamente y que haya que actuar sobre ellos. El sistema de notificación del uso seguro del medicamento, del ISMP, que como os comentaba el otro día está en Salamanca, centralizado para España, se notifican errores de medicación básicamente, ¿no? El sistema de notificación de seguridad en anestesia y reanimación, que nació en el Hospital de Alcorcón en Madrid y que está extendido, pero bueno, es específico de los servicios de anestesia. Los anestesistas han trabajado mucho en este campo, ¿eh? Tienen muchas cosas y muy interesantes. Y luego tenemos el que ha promocionado el Ministerio de Sanidad, que es el SINAS, que es el Sistema de Notificación y Aprendizaje en Seguridad del Paciente. De ese vamos a hablar un poquito de los datos del SINAS y en qué consiste, porque es, digamos, el que puede estar más,
que está más extendido, ¿no? Yo creo que además es un sistema que está bastante bien diseñado, ¿no? Bien, ¿qué características debe cumplir un sistema de notificación? Pues lo primero de todo es que no puede ser punitivo, o sea, a nadie se le puede castigar por notificar, eso es evidente. Eso, vamos, haciendo la salvedad de que alguien diga le he metido una puñalada al paciente. Eso es cuando se notifica, hay un filtro, evidentemente, cuando se notifica algo que es doloso, o sea, en el que evidentemente hay una responsabilidad penal o civil o lo que sea, eso automáticamente sale fuera del sistema, ¿no? No es punitivo, ¿no? La idea es que los que comunican no pueden tener miedo a sufrir represalias no solo judiciales, sino también administrativas, ¿no? De cualquier tipo. En algunos países como Dinamarca, la ley lo contempla específicamente. Aquí se ha trabajado durante años en que la ley de autonomía del paciente recogiera, se ampliara en este sentido, pero políticamente no hubo opción, no se consiguió al final, ¿no? Debe ser confidencial, eso siempre es confidencial, puede ser anónimo o no anónimo, pero siempre, o sea, a las personas se les da la opción de comunicarlo anónimamente, pero en todo caso, aunque no lo comuniquen anónimamente, tanto el comunicador como los datos del paciente y todo eso es absolutamente confidencial y no puede ser bueno, no puede ser revelado de ninguna manera, ¿no? De hecho, el SINAS, por ejemplo, las comunicaciones pueden ser anónimas o confidenciales. Si son confidenciales, sirve para, si se necesita alguna información adicional, poder recabar esa información de la persona que notifica. Pero a los 15 días, todos esos datos se borran. O sea, aunque sea confidencial, todos esos datos se borran para evitar problemas. Debe ser independiente. O sea, el sistema de comunicación debe ser independiente en el sentido de que depende del punto de vista, o sea, del gerente del centro, en el sentido del mantenimiento logístico del sistema, pero debe ser independiente de él. O sea, cualquier autoridad no puede ni sancionar ni puede intervenir en la notificación ni en las cosas que se notifican, ¿no? Tiene que estar analizado por expertos. Tiene que ser diligente, tiene que ser las comunicaciones se analizan con diligencia y se difunden las recomendaciones a las que se llega a la conclusión de que las cosas que hay que hacer se debe hacer de forma diligente, porque si no tiene poco sentido, no vale para gran cosa, ¿no? Tiene que estar orientado al sistema, que es lo que comentábamos antes de los sistemas, no a los errores de las personas, aunque los errores quedan muchas veces patentes, pero lo que nos interesa más que el error es lo que hay detrás del error, por qué se ha cometido ese error, y debe ser receptivo. La agencia que recibe la comunicación tiene que tener capacidad para difundir recomendaciones. ¿Qué pasa con las notificaciones? Porque normalmente se notifica una pequeñita parte respecto de todas las cosas que pasan, pero esa pequeñita parte, si es sustanciosa, sirve, No quiere decir que no sirva, porque con las cosas que se notifican aquí se pueden sacar mucho aprendizaje, ¿no? Y luego existe el problema que os comentaba antes, ¿no? Excesiva preocupación por contar, clasificar las notificaciones, pero donde hay que hacer el verdadero énfasis es en evaluarlas y hacer recomendaciones expertas de cómo se debe abordar las cosas y rediseñar procesos cuando es necesario. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se notifica? ¿Por qué no se notifica? Pues por muchas cosas, ¿no? Mucha gente dice que es que eso aumenta la carga de trabajo, aunque normalmente el tiempo que se dedica a una notificación, bueno, o sea, puede durar entre 10 o 20 minutos, como mucho, si es muy complicado, ¿no? Pero se puede hacer, si es una cosa sencillita. La mayor parte de las cosas vienen con desplegables y tal. A lo mejor una persona que necesite mucho tiempo para redactarlo, pero vamos, no mucho más de eso. Hay una cosa que yo creo que está latente ahí, y es que mucha gente percibe que no obtiene ningún beneficio con eso, ¿no?
Luego existe el miedo a culpabilizar a otras personas. Parece ser que muchas personas creen que notificar puede ser percibido como delatar a otros que han hecho algo mal, ¿no? Y es como una forma de traspasar la culpa entre miembros de un equipo. Luego existe un miedo al incremento médico-legal, que será el argumento que se pretendía disuadir poniéndolo en la ley, esa de autonomía del paciente, pero que no se consiguió. Y luego puede haber un sentimiento de culpabilidad, sobre todo en profesionales de formación, de las cosas que han pasado, ¿no? Y parece que bueno, es mejor olvidarlo y quitarse, ¿no? Y quitárselo de la cabeza. El SINAS ha ido aumentando, ha ido implantándose por comunidades autónomas. Entonces estas son las comunidades autónomas que utilizan el SINAS. Son 2, 4, 5, 6, 7 y 8. Y el proceso es la detección del evento adverso o del incidente, la notificación, y después se clasifica, se analiza y se hace feedback de lo que se tiene que hacer. En la notificación pues hay que describir los hechos de forma objetiva, evitando siempre opiniones personales. No se debe incluir datos identificativos ni del paciente ni de los profesionales, ni número de historia, ni nada de eso. Y hay que ser preciso en la descripción de los campos abiertos, ¿no? Y bueno, si hay algún detalle importante, pues hay que hacerlo, porque muchas veces en los detalles es donde está la miga, ¿no? Lo más interesante. ¿Y qué se notifican? Se notifican incidentes de seguridad que no llegaron al paciente, ¿eh? Entonces, pues circunstancias o incidentes con capacidad de causar error que podrían haber causado daño, pero que no llegó a causar, bien por suerte o bien porque fue interceptado antes de llegar al paciente, ¿no? O sea que son incidentes que no llegaron al paciente. Por ejemplo, pues una prescripción con una letra horrible eso puede ser un incidente que no llega al paciente. Se notifican también incidentes sin daño, o sea que sí llegan al paciente pero que no le produjeron daño, y se notifican eventos adversos. Entonces, como incidentes, fijaos aquí la proporción, estos datos son del 2013, bueno, pues que no llegaron al paciente son casi la mitad, ¿no? O sea, los que llegaron son el 53%. Y incidentes sin daño, de estos que sí llegaron al paciente, sin daño fueron el 73% y un evento adverso fue el 27%. Pero insisto otra vez en el planteamiento, estos incidentes sin daño, en realidad detrás de estos incidentes sin daño, las causas, todo lo que hay y todas las circunstancias que se relacionan con este incidente sin daño suelen ser las mismas que este incidente con daño. De tal manera que analizar esto nos da también, nos sirve exactamente igual, ¿no? Y cuando vamos a ver las causas que hay detrás, cuando se hace un análisis de las causas que se han producido eso, pues nos encontramos que los factores profesionales, estos son número de incidentes o eventos adversos, los factores profesionales son los más frecuentes, los factores de la organización después, instalaciones y equipos, factores que dependen del paciente, factores externos y otros. Dentro de los factores profesionales, estos que son casi un 41% de todos estos, pues nos encontramos que hay, por supuesto, la suma de esto suma más que esto, ¿eh? Porque en un incidente puede haber 1, 2 o 3 factores que están ahí detrás, ¿no? Pues la formación, conocimiento o competencia insuficiente, comportamiento y conducta de los profesionales, problemas de comunicación y otros factores, estrés, fatiga, factores emocionales y tal. Y de los factores de la organización, pues que son estos de aquí, un 27%, normas, procedimientos, protocolos de trabajo, o sea, inadecuados o falta de ellos, recursos humanos insuficientes o carga de trabajo excesiva, falta de cultura de seguridad en la organización y problemas en el trabajo en equipo. Esto es muy común, ¿no? en casi todos los eventos adversos. Bien, de tal manera que el diagrama
de cómo se organiza esto es de la siguiente manera. Se detecta el incidente. Lo primero que hay que hacer cuando se trata de un incidente es tomar las acciones correctoras inmediatas. Pues claro, si yo me he equivocado y he puesto en el cálculo de un medicamento de riesgo y le he puesto el doble de la dosis, lo primero que hay que hacer es corregir eso, evidentemente, y después hay que notificar. La corrección inmediata es muy importante. Y luego se notifica. Cuando se notifica, las personas encargadas de gestionar el sistema de notificación, lo que deben hacer es acusar recibo y agradecer la notificación a la persona que notifica. Y luego lo que se pasa es a clasificar el riesgo. Vamos a clasificar el riesgo. Entonces nos vamos a encontrar situaciones de riesgo extremo, de riesgo alto o de riesgo medio o de riesgo medio y bajo. Entonces, si es un riesgo extremo, hay que notificarlo a la dirección lo antes posible, ¿no? Y hay que proceder a hacer un análisis del incidente o normalmente si es un riesgo extremo, evidentemente ha sido un evento adverso, ¿no? Hay que hacer un ACR, que es el análisis de causas raíz. Eso es una metodología que es complicada y evidentemente para eso está lo que en muchos hospitales se llama núcleo de seguridad o la comisión específica para hacer eso, ¿no? Que suelen ser personas que ya tienen conocimientos metodológicos en hacer estas cosas y que se apoyan muchas veces en otras personas de la especialidad del paciente que haya sufrido el evento adverso, ¿no? Del problema, en un oncólogo o en un cirujano o en lo que en cada momento toque, ¿no? Bien, y ese núcleo de seguridad, una vez hecho ese ACR, llega a una serie de conclusiones y como consecuencia de esas conclusiones se elabora un plan para reducir esos riesgos. Bien, eso en el caso del riesgo extremo. En el caso del riesgo alto hay que hacer también una versión, normalmente se hace una versión más simplificada del ACR y hay que elaborar también un plan de seguridad para evitar su reincidencia, ¿no? En el caso de los riesgos medios y bajos se hace un análisis del incidente en base a los datos que existan, se acumulan los eventos adversos y los incidentes que son similares y se hace una propuesta de mejora, ¿no? Entonces, con todo esto, tanto hay que hacer un feedback a los profesionales. Después de esto, como os comentaba antes, por supuesto tiene que ser con cierta agilidad, ¿no? Y se hace el feedback a los profesionales y la implementación de proyectos de mejora de seguridad. Y luego los datos agregados que nos encontramos aquí de todo esto se envían a otro nivel. Porque aquí estamos a nivel del centro, esto es el hospital. Pero una de las cosas más importantes de estos sistemas es que pueden ir nutriéndose de información de otros sitios, ¿no? Entonces, para el hospital tiene mucho valor, pero también tiene mucho valor para la comunidad autónoma, y esos datos agregados y por supuesto anónimos se mandan a la comunidad autónoma y las comunidades autónomas lo pueden mandar al Ministerio de Sanidad de tal manera que se agreguen y que haya a estos niveles personas con mayor capacitación para hacer otro tipo de análisis y también para editar recomendaciones más generales, guías, proyectos de mejora en general para el paciente. O sea que a nivel del centro hay que sacar una información y hay que sacar unas conclusiones, implementar, rediseñar procesos, implementar cosas que mejoren la seguridad a nivel del centro, pero todos esos datos también luego se pueden explotar a nivel centralizado. Eso es como la aceituna, cuando se hace aceite, ¿no? La primera expresión se saca un aceite virgen y después
se hace una expresión ya en caliente, con vapor y se saca mal. Pues aquí también se puede sacar muchos datos, ¿no? Y esto se puede hacer a nivel de una comunidad autónoma o del propio ministerio. Bien, ¿cómo se clasifican? Esto es un tema técnico, pero lo que me interesa que sepáis es que esto hay que clasificarlo en base a la gravedad por un lado y a la frecuencia por otro. ¿Por qué? Porque a un centro lo que le interesa no solamente es que no se produzcan eventos adversos muy graves, que por supuesto que sí, pero es que también le interesa que disminuya mucho la frecuencia. Entonces, como los recursos que hay son limitados, pues uno tiene que priorizar. ¿Y qué se va a priorizar? Pues se prioriza en base a una matriz que se llama Severity Assessment Code, que es el SAC, y entonces lo que se hace es que se valoran estas dos variables, la gravedad de los resultados del incidente en el paciente y la frecuencia de aparición. Entonces la gravedad se clasifica de estas maneras, más o menos como hemos visto ya anteriormente, ¿no? No llegó al paciente pero no le causó daño, alcanzó al paciente y no le causó daño pero precisó monitorización o algún tipo de intervención, contribuyó, causó daño temporal al paciente y precisó intervención, contribuyó y causó daño temporal y prolongó la hospitalización, contribuyó y causó daño permanente al paciente, comprometió la vida o contribuyó a la muerte del paciente. Esas son las categorías, ¿no? Por ejemplo, estos son ejemplos. El incidente llegó al paciente pero no le causó daño. Se realiza una radiografía de tórax a un paciente que no precisaba por error la identificación del paciente. Aparentemente no causó daño, o si el daño lo causó es muy difícil de cuantificarlo, ¿no? Se administra una dosis excesiva de heparina por error, precisando monitorización de la coagulación por posible sangrado que finalmente no se produjo. Pues el incidente alcanzó al paciente, no le causó daño, pero precisó monitorización y una intervención. Se le administró un beta bloqueante por error en la identificación del paciente que produjo hipotensión y prolongó la hospitalización sin secuelas. Pues el incidente contribuyó, causó daño temporal al paciente y además prolongó la hospitalización. Tuvo un traumatismo craneal y facial porque se cayó de la cama, pues el incidente contribuyó, causó daño temporal al paciente y precisó una intervención porque hubo que explorarle y tal. Error en la lateralidad de la intervención de rodillas. Se le opera de la rodilla que no es. El incidente contribuyó y causó daño permanente al paciente. Dificultad en la intubación en el quirófano, que se precisa un tubo de menor calibre, que no está disponible y al tardar en llegar ese tubo y tal, pues genera hipoxia severa y disociación electromecánica. El incidente comprometió la vida del paciente y precisó intervención para mantener la vida. Se le administró vincristina por vía intratecal. Este es un clásico de sabéis que muchos tratamientos de enfermedades oncohematológicas tienen tratamiento de metotrexato intratecal y vincristina por vía intravenosa. Pues la confusión en eso ha producido ya más de 30 muertes en todo el mundo que están. Entonces eso es un evento centinela clarísimo, y si se le administra la vincristina por vía intratecal en vez de por vía intravenosa. Eso ha producido muerte en todos los pacientes que les ha pasado, ¿no? Y el incidente contribuyó, causó la muerte del paciente, ¿no? En este caso no se puede decir que contribuyó, pues está claro que en este caso causa la muerte del paciente, ¿no? Bien, ¿qué pasa con la frecuencia? Pues la frecuencia, la gravedad sí que la valora el notificante. En principio la valora el notificante, aunque luego se podría modificar, ¿no? Pero la frecuencia de aparición del incidente la valora el núcleo de seguridad. Las personas que gestionan, ¿por qué? Pues porque tienen probablemente más conocimiento de la frecuencia que puede producir eso, ¿no? Bien, entonces va de frecuente, probable, ocasional, poco frecuente y muy infrecuente. Lo tenéis ahí, no lo voy a leer, pero está estructurado de manera que más o menos se hace uno una idea, ¿no? Es frecuente cuando probablemente ocurre la mayoría de las semanas o meses, ocurre un tipo de incidente de estos, o un evento adverso. Es probable cuando ocurre varias veces al año, ocasional si es 1 o 2 veces al año, poco frecuente en un plazo entre 2 y 5 años y muy infrecuente entre 5 y 30 años. Si uno se hace idea, independientemente del tamaño del hospital,
si eso es. Bien, y todo esto va a una matriz. Aquí tenemos la probabilidad y aquí tenemos la severidad. Y de tal manera que nosotros clasificamos esto en esta matriz en 4 categorías, ¿no? Riesgo extremo, riesgo alto, moderado y bajo. ¿Y eso para qué nos sirve? Pues para saber cómo lo abordamos. Entonces, el riesgo extremo sería un SAC 1 y así SAC 2, SAC 3 y SAC 4, el riesgo bajo. Y entonces, en el riesgo extremo tenemos que investigar el incidente mediante una CR y notificar a los líderes de la organización siempre. En los riesgos SAC 2, que es un riesgo alto, investigar mediante la versión, os lo he comentado antes, lo mismo, una CR o método similar, y notificar el evento adverso a los líderes de la organización. Y los SAC 3 y 4, pues hay que hacer un seguimiento de datos agregados. O sea, tenemos que juntar varios datos y decir, bueno, esto se está produciendo aquí, este problema, tenemos ya 18 pacientes que han tenido este problema con esto, tenemos que mirar aquí cómo podemos introducir, cambiar el diseño de este proceso, introducir una barrera aquí para evitar que esto se produzca, ¿no? Y luego, fundamental y muy importante, es el feedback, ¿no? El feedback que se le tiene que dar a los profesionales. Y el feedback, el primero es confirmar que ya ha llegado la notificación, que se ha recepcionado y agradecer al notificante. Una de las cosas más importantes de todo el sistema de notificación es mimar a los notificantes, bueno, mimarles, darle la importancia que tienen. Si un centro se pone un sistema de notificación y las profesionales perciben que, bueno, que eso no le interesa a nadie y le están pidiendo a él que sea el que verdaderamente no va a estar muy motivado, ¿no? para seguir adelante. Si se hace algún tipo de investigación en profundidad del incidente, hay que informar también al notificante de que eso ocurre, ¿no? Y luego, importantísimo, difundir los resultados del análisis, ¿no? O sea, no vale hacer un análisis y me lo quedo yo. Hay que hacer informes periódicos de datos agregados, o sea, que nos hemos encontrado en relación con lo que sea, con temas de infección, de medicamentos, de exploraciones de riesgo, de cualquier cosa, ¿no? Los datos agregados que nos hemos encontrado con sus análisis. Se pueden emitir alertas de seguridad, centradas en la mejora de algún proceso específico. O sea, alertas de seguridad en base, pues, a la utilización de las soluciones concentradas de electrolitos, por ejemplo. Una alerta de seguridad sobre eso. O sobre una alerta sobre la no detección de lesiones en urgencias de un politraumatizado. Pues cosas que pueden, y poner los elementos fundamentales que hay que tener en cuenta en esos casos, ¿no? Luego se pueden hacer estudios de casos, o sea, un estudio de casos individuales o de varios casos, y contar la historia de ese paciente. Eso se puede hacer una sesión clínica, por ejemplo, ¿no? Se pueden hacer informes centrados en estrategias de reducción de riesgos y se pueden hacer reuniones o presentaciones en áreas concretas del centro, o sea, en áreas especialmente interesadas, en riesgos y en pacientes que han tenido algún problema de esas áreas. ¿Qué os parece esto? Entonces, aquí no se notifica, muy poco. Es que nosotros tenemos un sistema que tiene Castilla y León. Ya. En Ávila se usa, pero en Pero Segovia se empezó a usar, pero solo... ¿Y no tiene explotación local? Solo a nivel de autonómico. En SISNOT, en atención primaria se están empezando a dar charlas sobre el tema, para que algunos centros empiecen el pilotaje. Pero está, digamos, en mantillas todavía, está para empezar este año, yo creo que han empezado. En el hospital se formó a la gente de la UCI, pero nunca se llegó. ¿Y os parece interesante?
La adhesión a estos sistemas, evidentemente, tiene que ser de centro o de equipo, no puede ser individual, claro. O sea que Claro, o claro, se no promueve, tiene mucho sentido. ya, no tiene sentido. De hecho, el SINAS, por ejemplo, la adhesión tiene que ser a nivel autonómico. O sea, no se contempla que sea centro de una comunidad autónoma que no esté adherida, porque la estructura que se plantea es estructura a nivel de centro, estructura a nivel de comunidad autónoma y estructura a nivel de ministerio. Y esa es la forma de sacarle mayor rendimiento, ¿no?, a todo esto. Bien. Yo creo que casi todos los que se están haciendo son de notificaciones de eventos sin daño, ¿no? La mayoría sí. La mayoría sí. De todas maneras, los eventos graves, muy graves, ya os digo, eso se sabe. Claro. Eso se sabe. Hombre, a lo mejor pueden pasar desapercibidos, yo que sé, en un hospital de 2.800 camas, pero es raro. Incluso ahí es raro. Pero además yo creo que desde el punto de vista de un evento grave lo tiene que saber gente. La gente tiene que tomar medidas. O sea que eso es evidente. Porque es que además todo esto trae consigo eso que hablamos, el día que hablamos de la comunicación. Claro, un evento adverso grave no solamente conlleva el estudio, conlleva una parte que es importantísima, que es de información a la familia del paciente y de compensación del daño sufrido, claro. Y entonces, bueno, pues incluso los pocos estudios que hay de esto, incluso aunque la familia termine denunciando, que casi que es la norma, cuando se actúa de una manera más abierta y se explica las cosas y se pide perdón, se pide perdón, que es lo que hay que hacer, pues el resultado siempre suele ser mejor. Hay una sentencia, no sé si Luis no está de acuerdo. No, creo que no siempre es así. No siempre es así, no siempre es así. Pero sí estoy de acuerdo. En León hace esto yo lo he sacado de la prensa. En León en el Hospital de León yo creo que fue en el 2007-2008, hubo un caso de vincristina intratecal. Hubo un hematólogo que puso la vincristina intratecal y la señora falleció. Inmediatamente como son la mayoría de los errores gordos, es un puro despiste. Es un puro despiste, o sea, es un lapsus que se tiene en un momento determinado. Tenían preparado la vía para ponerle la vincristina intravenosa y la jeringuilla con la intratecal. Vamos, tenían 2 jeringuillas, que es ese error, ahora os diré. Entonces, la enfermera le dio la de la vincristina y él no lo comprobó. No lo comprobó, al final condenaron al médico, a la enfermera testimonialmente, porque fue una multa de, no me acuerdo cuánto era, de 1.000 euros, ¿no? Y al médico lo condenaron. Pero el propio juez dice en la sentencia que la condena fue un atenuante importantísimo el hecho de que él había informado a la familia inmediatamente de lo que había ocurrido. Y no había intentado ocultar absolutamente nada. Y era una atenuante. Está la sentencia que se puede... Yo la vi en internet. Y bueno, pues... al final, cuando es un evento grave, va a salir. Pues eso se conoce sí o sí, ¿no?, en el centro. Pero en todo caso, la obligación, lo suyo, es que los máximos responsables del centro lo sepan, ¿no? Sepan qué ha pasado, porque van a... Bien. Pasamos a la segunda parte. Que yo lo que quiero que os quedéis aquí es
sobre todo con estos dos, con este concepto, ¿no? ¿Qué es la visión proactiva y qué es la visión reactiva de la gestión de riesgos? La gestión reactiva es lo que estamos hablando ahora. O sea, ya se ha producido el hecho, ya lo tenemos ahí delante el problema y tenemos que gestionar eso, ¿no? Y la forma de gestionar eso es lo que os comentaba antes de la información, de la compensación en lo que se pueda, pero también el aprender de lo que ha pasado aquí, ¿no? Estamos en una gestión reactiva. La gestión proactiva es otra cosa, ¿no? La gestión proactiva es que antes de que ocurra nada, nosotros ya sabemos. A ti, Pilar, te dicen, mañana te van a hacer jefa, superjefa de algo muy importante, ¿no? Y te mandan a un centro importante, pero te dicen, tienes que hacer una gestión de los riesgos asistenciales para los pacientes y preparar un proyecto para eso. Tú no esperas a que los pacientes empiecen a tener eventos adversos. O sea, tú ya tienes conocimiento de cosas, por tu experiencia de las cosas que pasan. Te puedes ir a la literatura, puedes encontrar las cosas que ocurren, cuáles son los factores que hay detrás de esas cosas que están estudiados. Pues como todo, ¿no? O sea, entonces tú puedes hacer ya una gestión proactiva antes de que se produzca ninguna cosa, ¿no? Bien. Antes de pasar a lo que es la gestión proactiva, vamos a ver cuáles son los roles de la gestión de la seguridad. La seguridad es una cosa que es transversal, es transversal porque afecta a todos los pacientes, a todos los profesionales, requiere tener ciertos conocimientos de estas cosas y requiere sobre todo una buena cultura de seguridad. Pero, dependiendo de quién gestione eso, tiene una responsabilidad o tiene otra. Hasta ahora hemos estado hablando de la gestión de los sistemas, de las personas y tal. Hemos estado hablando de este tipo de gestión, ¿no? De la gestión a nivel micro. Pero existe una gestión macro que la lleva a cabo pues las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad, ¿no? En estas cosas, básicamente, ¿no? ¿Y en qué consiste la gestión macro? Pues en que hay una política. La estrategia de seguridad de pacientes del Ministerio de Sanidad es una política, ¿no? Es una política. Existe una financiación para llevar a cabo esas cosas y existen leyes y normativas que solo las pueden hacer a nivel de esos órganos, ¿no? Y también lo que hace es la oferta de servicios, también lo hace a nivel macro, y los sistemas informáticos. Eso es lo que hace, digamos, a nivel macro una comunidad autónoma o la propia Ministerio de Sanidad, ¿no? Unos unas cosas y otros otras cosas, ¿no? La oferta de servicios la hace la comunidad autónoma, la ley y la normativa lo hacen ambos. Esto sería lo que hace a nivel macro ¿Y qué pasa a nivel de la seguridad de pacientes? Pues es esto, ¿no? A nivel meso, el meso es lo que hace un gerente de un hospital, es que él tiene un marco de política, unos presupuestos que le han dicho con este dinero, tú tienes que dar cobertura a las necesidades asistenciales que tenga tu población. Entonces tiene que confrontar los presupuestos que tiene con las necesidades que tienen los pacientes. Y eso lo hace a través de un concepto que se llama eficiencia, que es hacer las cosas lo mejor posible con los recursos que se tienen. Bien, ¿qué pasa a nivel de la seguridad de pacientes? Pues a nivel de la seguridad de pacientes, las cosas básicas que se tienen que hacer a nivel macro y a nivel meso, pues son, para mi gusto, esto. Por ejemplo, evaluar la evidencia científica de las nuevas tecnologías. Eso más bien compete, bueno, al Ministerio y a las agencias de evaluación que son autonómicas, prácticamente todas las que hay, ¿no? Quitando la del Carlos III. Bueno, pues eso
es una cosa muy importante. ¿Vosotros tenéis la idea de que las agencias de evaluación de tecnología sanitaria aportan verdaderamente valor a sus estudios? ¿Tienen interés para vuestro trabajo o no? Dime. Dicen que no se oye los de Estaban saliendo Un mensajes. segundo, que dicen que no se oye. Pero... A ver, habla un Sí. segundito. Bueno, yo os preguntaba que si vosotros tenéis conciencia de... ¿os sirve como referencia los informes de evaluación de tecnologías sanitarias para vuestras decisiones? ¿Las usáis alguna vez? ¿Leéis esos informes? Espera un segundo, Eduardo, que no oyen. Voy a reiniciarlo porque... Vale. Pues estos informes son carísimos, salen muy caros y deberían servir para tomar grandes decisiones. Existen estudios que dicen que muchas de las tecnologías que se implantan para cuando se evalúan se quedan obsoletas ya. Por ejemplo, resonancias y tal, sus indicaciones se han quedado... O sea, la tecnología va absolutamente por delante de eso. Y luego las agencias de evaluación no... La sensación mía es que no dan servicio. O sea, los políticos deberían encargar a las agencias que hicieran informes para ellos tomar a su vez decisiones de macrogestión, de decir esto funciona, y promover que se hiciera una exploración con este tipo de aparato en vez de con este, porque es mejor, porque es más barato, o por lo que fuera. Pero la verdad es que no es así. Las agencias de tecnología funcionan mucho más como entes de personas sesudas que les gusta la investigación y que están ahí haciendo pero que sus resultados no... ¿Me decías algo? No. Sus resultados no tienen un impacto relevante ni sobre los profesionales, ni sobre los gestores, ni sobre la autoridad sanitaria, ¿no? Me da la sensación. Bueno, pues esto tiene bastante que ver también con la seguridad. ¿Por qué? Pues por eso que hablábamos, ¿acordáis que lo tocamos de pasada de lo que era la prevención cuaternaria, ¿no? Pues la prevención cuaternaria era evitar las cosas excesivas que hacía el sistema sanitario cuando se entra en una especie de bucle de hiperconsumo, ¿no? Y ahí están las exploraciones excesivas, está la medicación, hay un montón de cosas y eso genera, a nadie se le escapa que eso genera eventos adversos. O sea, utilizar todas esas cosas de forma, digamos, no concienzuda y no avalado por la evidencia científica, termina produciendo daño, ¿no? ¿Qué otras cosas tienen estos dos niveles en términos de calidad y seguridad? Pues formar a la gente. Formar a la gente, eso es importante teniendo en cuenta de que no existe formación ninguna de estas cosas, no solo de seguridad, que es una cosa más reciente, sino en temas de calidad, ¿no? No existe formación ninguna previa, ¿no? Crear y mantener los sistemas de notificación. Los sistemas de notificación necesitan una infraestructura, necesitan gente que de verdad conozca eso, que conozcan las herramientas que pueden utilizarla y que las usen y que tengan una... Bueno, pues eso también es responsabilidad de estos. Y por último, muy importante, implementar prácticas seguras. No todo lo tenemos que inventar nosotros. No hace falta que nosotros empecemos a descubrir ahora. Existe un montón de prácticas seguras que se conocen, están publicadas, que es evidencia científica. O sea, evidencia científica, ¿quién no hace, no sé, pues poner
poner heparina a una persona posoperada que va a estar, pues eso no se hacía antes, y hace unos años pues no se hacía nada más que en el 40% de los casos, hoy día se hace en un porcentaje muy alto. O sea, cuando una cosa está sentada absolutamente científicamente de forma, pues hay que implementarla, y eso son las autoridades las que tienen que, o sea, eso ya no es cuestión, o sea, ahí ya no hay poco margen a la duda, o sea, ya está claro, ya es evidente, luego hay que implementar prácticas seguras, y como esa que os he comentado, existen muchísimas, ¿no? Pues como la profilaxis antibiótica preoperatoria en determinados tipos de intervenciones, como todas esas cosas, ¿no? Bien, pues eso a nivel macro y a nivel meso, que os repito, esto sería el gerente del hospital, el director médico y tal, y esto sería la comunidad autónoma. Y a nivel micro, pues a nivel micro, pues lo que podríamos llamar sería la gestión clínica, ¿no? Entonces, en la gestión clínica, ¿qué hace? ¿Qué se hace? Pues el profesional está frente al paciente, ¿y qué tiene que hacer? Pues tiene que aplicar una medicina científica, una medicina centrada en el paciente, que ya hablamos el otro día en qué consiste, y que sea efectiva y que sea segura. Y eso se hace a nivel de las personas, fomentando los conocimientos y las habilidades y actitudes en seguridad del paciente. Es que la seguridad del paciente no es una cosa que esté... Cuando os pongo el ejemplo este de la parina, pues es lo que estamos haciendo todos los días, ¿no? Y a nivel del sistema, pues una cosa muy importante es definir responsabilidades. Que en un equipo las personas sepan cuál es su responsabilidad, que eso no quede en el ámbito de la ambigüedad nunca. La responsabilidad es importantísima, que se conozca. Supervisar que las cosas se hagan bien, o sea, no vale solamente decir tú te encargas de esto, sino que además el jefe tiene que supervisar que esas cosas funcionan. Estandarizar los procedimientos que se puedan estandarizar. En la medida que se estandarizan los procedimientos, las posibilidades de error disminuyen, ¿eh? Y luego generar siempre un sistema en el que la comunicación sea efectiva entre las personas que trabajan. A nadie se le escapa que en una unidad en la que todos se llevan mal entre ellos y no se hablan, el paciente asume muchos más riesgos. O sea, la comunicación efectiva es muy importante. Bien, pues los eventos adversos, esta diapositiva, ¿os acordáis del primer día? Los eventos adversos son una pequeñita parte que está aquí. Y la hemos visto que los eventos adversos los detectamos con los estudios epidemiológicos, los detectamos con los sistemas de notificación, o simplemente nos aparecen y están ahí presentes, ¿no? Bien, eso es una forma de ver las cosas. Cuando tenemos el evento adverso ahí, lo que hacemos ya es una gestión, ¿cómo? ¿Cómo es la gestión que hacemos? Cuando lo tenemos ya, reactiva. O sea, hacemos una gestión reactiva de ese problema. Ya lo tenemos el problema, ya ha ocurrido, y hacemos una gestión reactiva. Bien, pero nuestro centro está lleno de riesgos. Aquí esto está lleno de pacientes y lleno de procedimientos que se hacen, y lleno de tratamientos que se ponen, y lleno de exploraciones. Todos esos riesgos están aquí. Unos pocos produjeron un incidente y algunos pocos produjeron un evento adverso. Como le decía Pilar, si nosotros llegamos de nuevo y tenemos que gestionar, hacer un sistema, crear un sistema de seguridad del paciente, nosotros tenemos que ir a ver lo que hay aquí para evitar que esto termine aquí. Tenemos que ver lo que hay aquí. O sea, el primer día ya lo podemos saber. O sea, ya hemos hecho nuestro planteamiento de gestión de riesgos. Tenemos que ver lo que está ahí en rojo. De tal manera que, repitiendo también lo del primer día, acordaros que si estos son todos los eventos adversos y estos son los incidentes en los que detrás hay un error o un fallo, la conjunción de estos dos conjuntos son los eventos adversos evitables. Un evento adverso que tiene un error detrás siempre es un evento adverso evitable, porque tiene un error detrás. Si no se hubiera cometido error, no se hubiera producido el evento adverso. Entonces, este es nuestro campo de actuación básico. Pero nosotros somos capaces de aprender también de aquí y de aquí. A nivel reactivo,
lo tenemos aquí, pero a nivel proactivo nosotros podemos aprender de todo esto. Entonces, la gestión de riesgos es un conjunto de actividades que están coordinadas, destinadas a prevenir y controlar el riesgo en una organización. Al fin y al cabo, la seguridad del paciente es, digamos, un término en realidad un poco más ambiguo, pero que consiste en la ausencia para un paciente de daño innecesario o daño potencial asociado a la atención sanitaria. Y acordaros que está lo de innecesario porque hay algún daño que es necesario, ¿no? Que nosotros buscamos algún daño que es necesario. Bien, y todo esto iba dirigido fundamentalmente a los pacientes, pero hay que tener en cuenta que también va dirigido a los pacientes, al personal, a las instalaciones y a todo esto, ¿no? Incluso al prestigio de la organización. Entonces, cuando hay que diseñar un sistema de gestión de lo que sea, de calidad, de seguridad, de gestión de evaluación de resultados clínicos, los sistemas de gestión tienen unas cosas en común. Y esas cosas en común son que el compromiso y el liderazgo de la dirección son fundamentales. O sea, si no existe el liderazgo de la dirección, es muy difícil. Hombre, surgen personas que a nivel de un servicio son capaces de hacer cosas, sacar datos, sacar indicadores, hacer no sé qué, pero ya el liderazgo está en ese servicio. Pero que el liderazgo o bien de la dirección o bien de la unidad son fundamentales. Hay que innovar y mejorar de forma continua. Conocéis el ciclo PDCA, que es el ciclo PDCA, es un ciclo de la calidad, el clásico de la vida, que es yo planifico una cosa que tengo que hacer. Hago lo que he planificado. C, chequeo si eso, una vez lo he hecho, si los resultados son adecuados o no son adecuados a lo que... Y de actuar, actúo y modifico de nuevo ese sistema que ya he diseñado una vez lo he puesto a funcionar y veo sus resultados. ¿Qué hago? Aquilato, mejoro esto, mejoro lo otro. Pues el ciclo PDCA es un ciclo que es continuo, está así, hacemos cada periodo de tiempo, chequeamos todo, vemos que eso funciona. O sea que la mejora continua es fundamental para llevar a cabo estas cosas. Uno no puede planificar un sistema y dejarlo ahí ya hecho y pasan 6 o 8 años y ahí sigue. Pues eso no funciona, ¿no? Acción preventiva es fundamental. O sea, primero hay que prevenir y después, si hay que actuar, se actúa. Pero las acciones básicamente tienen que ser preventivas. Tiene que ser un sistema que sea medible. Hay que evaluar la situación actual y medirlo periódicamente. ¿Y con qué se mide? Pues con indicadores que hemos diseñado, ¿no? Hay que implicar al personal y hay que dar formación a las personas que son competentes para hacer las actividades, ¿no? En eso se basan los sistemas de gestión. Y entonces, siguiendo con el concepto de riesgos potenciales y riesgos reales, o sea, esto intenta hacer un resumen de lo que es una visión reactiva y una visión proactiva. ¿Qué es lo que ha ido mal? ¿Qué le ha ocurrido a los pacientes? Pues nosotros lo podemos saber por nuestros eventos adversos que tenemos, por los sistemas de notificación, por la base de datos, por los estudios epidemiológicos, por nuestra propia experiencia. Y esos son los riesgos reales, esa es la visión reactiva. Y eso entra en un proceso de gestión de riesgos, en el que también entran la visión proactiva, que es yo hago un mapa de procesos de mi organización, sé cuáles son los procesos de la organización, lo diagramo y luego hago un diagrama causa-efecto de los posibles problemas que puedo tener y de los efectos que pueden tener para el paciente. Y eso es un mapa de riesgos. Y también puedo hacer una herramienta que ahora vemos que es un ANFE. Y estos son los riesgos potenciales. Yo no necesito, para empezar a gestionar los riesgos, tener experiencia en lo que me ha pasado. Yo desde el primer día que empiezo a ser jefe de servicio de un servicio puedo gestionar los riesgos, ¿no? De forma proactiva. De tal manera que cuando se hace de forma proactiva
es un análisis a priori, que el objetivo es que el suceso adverso nunca debería ocurrir. Y para que no ocurra, yo lo tengo que gestionar antes de que ocurra, tengo que gestionar esos riesgos. Utilizamos una herramienta que se llama ANFE, que es el análisis en modo de fallos y efectos. Y ya os comenté que el ANFE es algo que es una herramienta muy extendida en toda la industria del automóvil, la aeronáutica, petroquímica. Pues cualquier innovación que se hace un ANFE. Porque el ANFE lo que está intentando detectar son las cosas que pueden ocurrir antes de que en el momento en que se pone en marcha algo nuevo, ¿no? Y en nuestro caso es antes de que se produzca el daño o el evento adverso. Y la visión retrospectiva es una vez se ha producido, es a posteriori y el suceso adverso no debería volver a ocurrir. Ese es el planteamiento. El objetivo es que ese suceso adverso no vuelva a ocurrir. Y utilizamos el análisis de causas raíz, que es una herramienta, bueno, no sé si más compleja, probablemente algo más compleja, pero más centrada en el caso que nos ocupa, ¿no? Bien, os voy a hablar un par de cositas de lo que son los eventos centinela. Los eventos centinela, como os comentaba el otro día, eran los eventos más graves, ¿no? Que tienen como resultado la muerte, una lesión física o psicológica grave para el paciente o un riesgo alto de que se produzca, ¿no? Estos son los eventos centinela más comunes, los que hay muchas listas de eventos centinelas, coinciden la mayoría y hay algunas pequeñas diferencias, pero bueno, aquí veis fallecimiento inesperado que no viene a cuento, o sea que, bueno, pues no sé, niño que le operan anginas y fallece, pues bueno, pues eso es un evento adverso centinela mientras no se demuestre lo contrario, ¿no? Suicidios, fallecimiento de un recién nacido a término, la muerte materna de una madre, la pérdida de función permanente no relacionada con la evolución de la enfermedad del paciente, intervención quirúrgica en un paciente equivocado o en una localización equivocada, reacción hemolítica transfusional, olvido de material en una intervención, aplicación de dosis excesiva de radioterapia, hiperbilirrubinemia neonatal severa, muerte de un paciente en la sala de espera de urgencias, retraso de un tratamiento, caída del paciente con lesión. Claro, esto de la muerte del paciente en la sala de espera de urgencias tiene matices, ¿no? Evidentemente, no es lo mismo que el paciente entre y a los 10 segundos se muera y que el paciente esté en la sala de urgencias 2 horas y no se detecten los signos ominosos, ¿no? Retraso en el tratamiento, caída del paciente con lesión, error grave de medicación, evento adverso relacionado con la anestesia, shock anafiláctico en un paciente ingresado, confusión en la documentación de un paciente en quirófano o informe anatomopatológico equivocado. Bien. Los 10 eventos centinela más frecuentes de la Joint Commission, que como ya os he repetido varias veces es la que recoge en Estados Unidos todos los eventos centinela, tiene un sistema de notificación voluntario, pero además él hace una actitud proactiva para buscarlos, son estos. Curiosamente, no sé si os llama la atención o no, a mí al principio me llamó la atención. Cirugía en sitio erróneo es la más alta, 13,2% de los eventos centinela. ¿No? ¿Eso no os llama la atención? A mí al principio cuando lo vi me llamó la atención. Es lo más alto. Suicidios, esto se entiende más, sobre todo porque están vinculados a enfermos psiquiátricos. Complicaciones quirúrgicas, error de medicación, retraso en los tratamientos, caídas. Las caídas, por ejemplo, caídas, úlceras por presión, ese tipo de cosas que a lo mejor los médicos le damos un poco menos importancia. No, lo digo por mí, porque yo siempre le he dado menos importancia, como si tienen una importancia sobre todo para el tipo de pacientes que se tienen en los hospitales hoy día. Tienen una importancia tremenda porque al final son factores que te condicionan la evolución del paciente y a veces su muerte, ¿no? O sea que eso, las caídas en pacientes como son eventos centinela, 6,1% de los pacientes eventos centinela, para que esté aquí en estos 330 casos, es porque o bien han fallecido o bien han tenido secuelas importantísimas, ¿no?
secuela. Porque esto dijiste que el estudio americano estaba basado en casos que habían necesitado resolución judicial o que habían pasado por abogados, ¿no? Bueno, no tanto que hubiera, sino basados en temas en los que se consideran que había una actitud negligente. Entonces yo creo que eso explica un poco ese tipo de eventos, porque si no probablemente haya más caídas que cirugías en sitios equivocados. Lo que pasa que si una bueno, caída claro, son que ha caídas. producido Claro, un daño claro. que te haya llevado al abogado, Claro, hombre, que quiere decir que ha producido hombre, una que cosa son más caídas que han terminado con daño permanente para el paciente que seguramente o con hayan muerte. pedido una indemnización o Claro, lo que sea. claro. Entonces por Claro, eso yo creo que claro. explica un poco. Yo no sé qué porcentaje de esto, bueno, claro, esto es en Estados Unidos, que esto es otra historia, no sé si tiene, ni siquiera si tiene para nosotros algún tipo de valor o no. No sé qué porcentaje de todos estos han terminado por vía judicial o no, porque a lo mejor... Pero vamos, esto sí. Esto, por ejemplo, asalto, violación y homicidio, es una cosa que nosotros en España no lo tenemos porque esto directamente no es un evento de eso. Esto es un delito. Por tanto, esto queda fuera, ¿no? Los americanos lo meten ahí, no es un... Es un Sí, delito será adverso. delito, pero ellos lo incluyen a más, como dicen los... A más lo meten aquí. Se supone que es asalto, violación y homicidio producido en un centro sanitario. en un centro sanitario a un paciente por parte del personal. O a lo mejor también por parte de pacientes que están controlados por el personal, ¿no? Sí, será por las dos cosas. Será por las dos cosas. Sí. Yo me imagino que el rasgo común será con ocasión y como consecuencia del funcionamiento de la infraestructura sanitaria. Sí, claro. Bien sea por personal o bien entre pacientes que no han estado controlados debidamente por el personal, ¿no? Y que tienen... Que los médicos en Alabama van con pistola a la consulta. Es más riesgo. Bueno, mantenimiento de cuerpo extraño por error, muerte o lesión durante la contención, o sea, son personas que están atadas o que están... y muerte perinatal o pérdida de función, ¿no? Estos son los eventos más frecuentes, ¿no? Bien. Y entonces ahora os voy a contar, ya por último, lo que... Cuando uno implanta un sistema de gestión de seguridad, puede llegar un momento que quiera ser certificado. O sea, que una empresa ajena vaya y le ponga un sello de decir, usted está actuando adecuadamente. ¿Y adecuadamente en base a qué? Pues en base a unos criterios. ¿Y esos criterios cuáles son? Pues los que da una norma. Entonces, en el caso de la seguridad de pacientes tenemos una norma UNE que es la 179.003, que es una norma UNE para gestionar la seguridad del paciente. Entonces, como hay una norma, pues nosotros podemos certificarnos en esa norma, es decir, tenemos el sello de que estamos certificados en esa norma. Eso en nuestro país tiene poca... De hecho, pues los centros aquí, pues como muchos se certifican en la ISO 9001, pero en otros sitios que entran en competencia, unos centros con otros, pues tener eso es importante, ¿no? Y entonces la norma, bueno, ahora hablaremos un poquito de lo que es la norma, pero primero vamos a ver lo que es una norma, ¿no? Una norma es un documento voluntario, de aplicación voluntaria, que contiene especificaciones técnicas basadas en los resultados de la experiencia y del desarrollo tecnológico. Bueno, esto es un concepto general de norma, normas que se pueden aplicar para hacer chupachús, coches o quesos, ¿no? Las normas son fruto de un consenso entre partes interesadas. Cuando se hace una norma se recaba muchas partes interesadas, se hacen muchas reuniones, lo digo porque a mí me ha tocado estar en AENOR haciendo esta norma y otra más, y es un proceso largo, tedioso, porque participa mucha gente, pero ellos lo tienen muy bien estructurado en el sentido de que marcan muy bien los puntos del día, las tomas de decisiones, qué decisiones hay que tomar, que se va perfilando con mucho. En ese sentido tiene curioso porque se ve que a pesar de que hay 27 personas ahí involucradas, pues al final se avanza, ¿no? Porque hay una disciplina en ese sentido.
tiene que estar aprobado por un organismo de normalización reconocido. En este caso en España es AENOR el que hace las normas, pero a su vez las ENAC, que es la entidad de acreditación que depende del Ministerio de Industria, la que avala la norma, ¿no? Garantizan niveles de calidad y seguridad que permiten a una empresa posicionarse mejor en el mercado. Ese es el concepto fundamental, posicionarse mejor en el mercado, pero también mejorar el funcionamiento y su gestión del ámbito ese, ¿no? Y es una importante fuente de información para los profesionales de cualquier actividad. Bien, todas las normas se basan en la gestión por procesos, ¿no? Las normas van dirigidas al proceso, y el proceso, ya sabéis lo que es. Bueno, vimos el proceso, por ejemplo, farmacoterapéutico, como era, ¿no? Los diferentes pasos, y los procesos tienen la forma de llevar a cabo esa actividad, se llama procedimiento. O sea, el proceso es como los pasos que se dan al final para conseguir el objetivo, y el procedimiento es la forma como se llevan a cabo, ¿no? Bien, la norma UNE tiene el objetivo es identificar las situaciones de riesgo, implantar acciones, reducir y prevenir. Esas son las. Y el objetivo es conseguir una atención libre de daños, de tal manera que nosotros desarrollemos una cultura en la organización sanitaria que sea capaz de reducir la probabilidad de aparición de errores y eventos adversos, aumentar la probabilidad de detectarlos cuando ocurren, que esa es otra cosa importante. Hay que implantar herramientas para poder detectarlos, porque si no se detectan es imposible, y mitigar las consecuencias cuando se producen. Y por tanto, la norma esta sirve como guía para los auditores cuando van a auditar a una organización para ver si cumple los requisitos, pero puede servir como guía para implantar eso sin necesidad de certificarse. O sea que si uno tiene interés, se coge la norma y ve lo que se hace, pues lo que hace la norma, porque sirve de guía para. Eso sí, las normas no están disponibles, hay que comprarlas, no están disponibles, aunque en internet se piratea todo y probablemente se puede encontrar. Pero bien, la norma consta de 6 capítulos y 3 anexos, ¿no? Y define los términos de la clasificación internacional de seguridad de pacientes y lo traslada a la norma, ¿no? Bien, de tal manera que la norma, bueno, esto, digamos que la norma tiene, bueno, se basa un poco en esto, pero esto es para recordaros lo que os he comentado ya tantas veces, ¿no? Que existe una serie de fallos latentes que hay aquí, existen unas decisiones de gestión y de la organización y unas decisiones que están más allá del gestor del centro, que van dentro de la política sanitaria que estaría aquí detrás, que al final todo esto está relacionado, ¿no? Todo esto está relacionado de tal manera que la adecuación de las instalaciones, los factores, la formación, la definición de las tareas, los factores, todo esto, bueno, factores del paciente no, pero todo esto está relacionado con estas cosas que están aquí detrás, y estas cosas a su vez condicionan que se produzcan por parte errores en forma de errores, incumplimientos de normas, despistes y tal, y que al final terminan produciendo incidentes si no hay una barrera que nosotros hemos colocado aquí. La norma hace énfasis en lo que os comentaba antes, en que nosotros tenemos que analizar los riesgos potenciales y los riesgos reales. Los riesgos potenciales para prevenirlos y los riesgos reales para reducir la posibilidad de que se vuelvan a repetir. La norma tiene un punto que le llama requisitos generales, y lo que dice ese punto es que se necesitan estos 4 cosas antes de empezar a hablar, o sea, antes de empezar a hacer operativas las cosas, que es la implicación de la dirección, tener los recursos adecuados, documentar las cosas como se debe documentar y hacer un seguimiento y medición. Seguimiento y medición que incluye los que os comentaba antes del ciclo PDCA. La implicación de la dirección es
la norma dice exactamente en qué cosas se tiene que concretar, ¿no? Se tiene que concretar en que tiene que haber un documento en el que exprese la política, y dentro de ese documento de la política tiene que estar el compromiso de la dirección por la seguridad del paciente, tiene que haber unos objetivos que tienen que estar definidos y documentados también sobre seguridad del paciente, y tienen que definir el alcance de la seguridad. Por ejemplo, hay un centro que a lo mejor no tiene un centro de un hospital como de 80 camas, que lo hace todo el hospital, pero a lo mejor un hospital de 500 camas que decide el servicio de cirugía que quiere hacer un sistema. Entonces no tiene por qué ser todo el hospital, puede ser un área del hospital. Eso es el alcance, ¿eh? Pero aunque el alcance esté restringido a un servicio o a una unidad, el liderazgo de la alta dirección, lo que llama la norma la alta dirección, que es la máxima autoridad, debe estar clara. O sea, el gerente tiene que implicarse también en eso, si no, las cosas no van a funcionar. Y luego todas estas cosas tienen que estar revisadas anualmente por la dirección, ¿no? Luego la norma habla de que tiene que existir recursos, ¿no? Y tiene que haber asignación de recursos para llevar a cabo todas estas cosas. Tiene que haber asignación de funciones y responsabilidades de las personas que participan en todo esto. Y tiene que haber una formación y sensibilización específica en estos temas de seguridad del paciente. Se tiene que documentar, tiene que haber un manual en el que tiene que estar la política y tienen que estar los objetivos, que es lo que hablábamos aquí. Tiene que haber procedimientos de trabajo, procedimientos normalizados de trabajo, tiene que haber programas y planes absolutamente definidos y que forman parte de este manual. Y luego tiene que haber un sistema de medición. Tienen que generarse indicadores los necesarios al menos para medir lo que se está haciendo. Estos indicadores tienen que estar revisados por la dirección de forma anual, y tiene que haber auditorías internas. O sea, una persona que no participa directamente en el sistema de gestión tiene que auditar todo el sistema de una forma periódica. De tal manera que esta sería la forma de el liderazgo de la alta dirección es necesario. Estos serían los requisitos generales, que es lo que hemos estado hablando. Como consecuencia de esto se planifica el sistema de gestión de riesgos y los objetivos. O sea, estos serían prerequisitos, se planifica el sistema y luego se pone en funcionamiento el sistema. Y la norma dice que hay que utilizar los procesos de la gestión de riesgos. Como os decía antes, todo esto funciona por procesos. Hay que analizar el contexto donde se va a implantar el sistema de gestión de riesgos. Hay que implantar un sistema de comunicación, notificación, participación y consulta. Esto incluye un sistema de notificación de eventos adversos, pero también incluye más cosas. O sea, un sistema de comunicación interno y externo. Bueno, ahora veremos, creo que tengo una diapositiva de eso. Y luego hay que hacer la apreciación de riesgo. Hay que hacer la apreciación de riesgo, son varias cosas. El tratamiento del riesgo, registrar las actividades y los procesos y hacer un seguimiento de los resultados y mejorar esta gestión ya planificada, el sistema de gestión de riesgos, mejorarlo en las cosas que haya que se puedan mejorar. Hay que verificarlo y revisarlo, hay que hacer una auditoría del sistema de gestión de riesgos y volvemos otra vez. Si la auditoría da algún tipo de posibilidad de mejora, mejorar de nuevo y empezar. Esto es como un ciclo PDCA, que hay que hacerlo. Entonces, los procesos generales de gestión de riesgos, que el primer es el análisis del contexto, que básicamente lo que hay que hacer es identificar los riesgos fundamentales y es hacer un mapa de riesgos. El mapa de riesgos es una cosa que se ha hecho mucho en medicina laboral, pero que bueno, nosotros no tenemos mucho, pero sí existe, no sé si, a lo mejor tú, Luis, lo conoces, el mapa de riesgos que hay de la urgencia que ha hecho Santiago Tomás Vecina. ¿Sabes quién es Santiago Tomás? El jefe de urgencias de Tarrasa, me parece que es. Ha hecho un mapa de riesgos de la urgencia hospitalaria con varios hospitales
hizo 200 y pico ANFES y sacó un mapa de riesgo que es muy curioso, ¿no? Es muy curioso. Un paciente que entraba en urgencia, se le veía, solamente se le sacaba una analítica, se le veía la analítica y se le mandaba a casa sin medicación, ese asumía 30 y tantos riesgos, ya solamente se asumía 30 y tantos riesgos posibles, ¿no? Con todo eso, y de ahí a más, ¿no? Bien, hacer un mapa de riesgos. Los sistemas de comunicación, notificación y participación uno de los requisitos es que haya un sistema de notificación, pero luego también dice que hay que diseñar un sistema de notificación interna, o sea que los gerentes y los gestores y los jefes tienen que comunicarse con el personal de una determinada manera y luego tiene que haber una comunicación externa, o sea, todos los grupos de interés. Por ejemplo, en un centro como el Hospital de Segovia, pues la prensa, el ayuntamiento, la comunidad autónoma, tienen que tener una forma de comunicarse con ellos, unas vías de comunicación y tener, por ejemplo, cuando se produce un evento como puede ser un brote de legionela, pues es muy conveniente tener previamente diseñado cómo nos vamos a organizar y cómo vamos a comunicar a la comunidad esas cosas. Y la vía normalmente es la prensa y tenemos que tener definido quién es el que va a comunicarlo, cuál es o sea, todas estas cosas tienen que estar bien estructuradas, ¿no? Los criterios de evaluación de riesgo, nosotros tenemos que definir previamente, hacer el análisis cuáles son los criterios de evaluación del riesgo, pero bueno, eso es el tratamiento de riesgo también, los registros, hay que registrar todas las actuaciones que se llevan a cabo y hay que hacer un seguimiento de los indicadores. Y luego, aquí en medio, está el proceso que es el más largo, que es el de apreciación del riesgo. La apreciación del riesgo quiere decir, identificamos los riesgos. Nosotros, a través de este mapa de riesgos, identificamos todos los riesgos que tenemos en la organización. Hacemos un listado exhaustivo de todo. Después los analizamos, en el que podemos hacer un ANFE, por ejemplo, para saber cuál es la gravedad, o cuál es el ANFE valora la gravedad del riesgo, la frecuencia del riesgo y la capacidad de detección que tenemos de ese riesgo. Y entonces podemos ya analizar esos riesgos. Nosotros ya no solamente tenemos un listado de riesgos, sino que los tenemos jerarquizados. Decimos, el más importante es este, el más importante es este, y tenemos un listado de riesgos, sabemos, de más importante a menos importante. Y después hacemos la evaluación de riesgo. Lo que le llama evaluación de riesgo es, nosotros tenemos ya los riesgos bien definidos y ahora los confrontamos con nuestra capacidad que tenemos para tomar medidas para evitar que esos riesgos se transformen en daño. Como tenemos unos recursos económicos, tenemos un personal, etc., entonces nosotros tenemos que priorizar eso, es decir, bueno, estos riesgos los vamos a coger estos 6 riesgos y los vamos a tratar, los vamos a priorizar, los vamos a evaluar como prioritarios y los vamos a dar tratamiento. Y estos otros 4 que vienen detrás los haremos para el año que viene, ¿no? O sea que eso es la evaluación. Y todo hay que registrarlo, hay que crear indicadores, pero todo esto que es trabajo, pues evidentemente es trabajo, una vez está funcionando, cuando funciona, yo creo que mejora mucho la cohesión del propio equipo y por supuesto los resultados, ¿no? Y entonces, como resumen de todo esto, pues lo que tenemos aquí es que la norma 1 lo que nos dice es que nosotros tenemos que gestionar los riesgos potenciales y los riesgos reales, básicamente los riesgos reales a través del análisis del ACR y del sistema de notificación y todas las cosas, todo lo que hace un sistema de notificación y el núcleo de seguridad de un sistema de notificación. Y básicamente la norma se centra en todos los riesgos potenciales, ¿no? O sea, que es la gestión proactiva o no la reactiva, ¿no? Y con estos factores fundamentalmente, ¿no?
la implicación de la alta dirección, la existencia de recursos adecuados, recursos no solo medios materiales, sino personales, ¿no? La comunicación, la implicación del personal, la documentación adecuada, que está perfectamente definida en lo que es la norma, y luego la verificación de que el sistema funciona. El sistema de gestión de riesgos se pone en funcionamiento y luego sistemáticamente hay que verificar que eso funciona. Se hace a través de los indicadores, se hace a través de las auditorías internas y se hace siempre con el ciclo PDCA. Con el ciclo PDCA mejorando sistemáticamente. Y todas estas cosas, la verificación se tiene que hacer anualmente, ¿no? Anualmente. Y luego, si un centro se certifica en la norma obliga a la revisión de esta certificación a los 3 años. O sea, a los 3 años tiene que haber un auditor externo y... Muy bien, pues yo creo que esta es la última y hoy estamos muy bien de tiempo, ¿no? Porque nos queda tiempo para que rellenéis de esto y para que hagáis un poquito de feedback, de ese feedback de... Bueno, no sé qué tal os ha parecido el curso. La idea de esto es daros pues una idea general del tema, concretar algunos aspectos más. Claro, esto no es un curso práctico, evidentemente, y por tanto, pues bueno, a lo mejor es un poco menos participativo en ese sentido y un poquito más tedioso, pero bueno, el objetivo del curso es básico, es crear conciencia sobre este tema, crear cultura de seguridad y cuando uno se mete ya en temas de la norma, ahí ya se descubre un mundo que, porque como os decía el primer día, las herramientas que se cogen de ahí de la norma y toda la metodología es copiada del mundo de la calidad, ¿no? Y de la seguridad, que es un mundo que tiene mucho desarrollo, ¿no? Y lo de la norma, pues a mí lo que me pasó al principio cuando la primera vez que me leí la norma, que es como si leyera el boletín oficial de Beijing, en chino, no sabía de qué iba. Pero bueno, luego se da cuenta, casi todas las normas tienen esa peculiaridad, ¿no? Son muy concretas, cada palabra dice lo que tiene que decir, no dice, hay un corrector y unas personas dedicadas a corregir exactamente la terminología de cada cosa y todo es muy, o sea, no se puede leer así de corrido, o sea, cada frase tiene su sentido, ¿no? Y luego cuando ya uno le coge la EO, pues te das cuenta que efectivamente ahí está todo, ¿no? Son 8 páginas, pero en las 8 páginas están todas las cosas que hay. Y esto puede servir de guía, os puede servir si tenéis interés. Aunque yo os recomendaría, por cuestión de amabilidad en la lectura y si queréis implementar un sistema de gestión de riesgos, que primero os leáis la seguridad del paciente en 7 pasos, que es el documento este de los ingleses, de la agencia de seguridad inglesa británica, de seguridad del paciente, que está muy bien. Y el de atención primaria está mejor, porque lo sacaron después, pero está mejor en el sentido de que, bueno, conceptualmente es muy parecido, pero es de lectura más amable, es un poquito más extenso, pero es de lectura muy amable. Entonces, cuando uno lee eso, porque además eso va dirigido a eso, ¿no? A cómo se implanta un sistema de gestión de riesgo, ¿no? Que no difiere mucho de esto en el sentido de la mayor parte de las cosas, los conceptos fundamentales son esos, ¿no? Pero vamos, la norma también puede servir como guía para implantar un sistema, ¿no? Y bueno, no sé si pronto, pero es probable que en un futuro próximo, porque la demanda social de estas cosas es importante, en un futuro próximo esto sea una obligación, tener un sistema de gestión de riesgos bien implantado. Yo ayudé a un amigo mío a hacer la memoria, porque se presentaba a jefe y le metí
no tenía ni idea de esto, y dije, "Hombre, pon esto, que esto se lleva mucho y tal". Y le desglosé un poco el sistema de gestión de riesgos en un par de folios, ¿no? De cómo, y le impactó a los tribunales, se quedaron encantados. Y dice, ahí está el jefe. O sea que estas cosas, vamos, lo que quiero decir es que todo el mundo le parece muy interesante, es importante, pero claro, joder, detrás están cosas muy serias, ¿no? Pero que bueno, que esto hay que meter la cabeza, y hay que ir poco a poco, pero que sepáis que hay mucho recorrido aquí, ¿no? Que se pueden aprender muchas cosas y que se pueden mejorar mucho el funcionamiento de una unidad con esto, ¿no? A ver, hacerme alguna pregunta o algo. Aquí nos están dando las gracias, los del chat. Muchas gracias por la organización del curso. Gracias al ponente y a la organización. O sea que... Vale. Pues están más amables que vosotros. Nos unimos también a la agradecimiento. Gracias a todos. Bueno, pues yo también os doy las gracias por haber venido y por... No, hombre, no, porque además sabéis, es para lo que es... para lo que me dice Enrique, que es, ¿no? Raúl, para lo que los cursos, pues normalmente vienen poquita gente, o sea que bueno, que está bien así, aquí estáis los mejores. Muy bien. Muy bien, pues mira, espero que os haya sido de utilidad, rellenad la encuesta, por favor, que es anónima y esas cosas, y que se necesita para la acreditación. La manera de empezar, ¿cuál sería? Porque una norma, lo último que nos has contado, tiene una vocación muy global. O sea, una norma en la industria sí que abarca todo el proceso, ¿no? Normalizar toda la actividad de un centro sanitario Bueno, es es muy difícil. sí, hombre, Claro. claro. Entonces, Vamos a ver, me da